Los límites planetarios son un marco conceptual, el cual define la capacidad física del planeta para proporcionar recursos. Consiste en 9 categorías esenciales para la supervivencia tanto humana como de los ecosistemas. Nos enfocaremos en la pérdida de biodiversidad, uno de los límites que ya hemos excedido. Este límite tiene un gran número de causas. Entre las más importantes se encuentran las siguientes 5. El cambio climático es un cambio en el clima que está atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición global de la atmósfera y a la variabilidad climática que ha sido comparada con otros periodos de tiempo. El cambio de temperatura actual está sucediendo en un espacio de tiempo muy corto. Esto se vincula al aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero se producen de manera natural y son esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de millones de otros seres vivos, ya que al impedir que parte del calor del Sol se propague hacia el espacio, hacen la Tierra habitable. Pero después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles nunca vistos en 3 millones de años. Este aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas que ponen en peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra. Entre los impactos del cambio climático destacan el derretimiento de la masa de hielo en los polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y amenaza los litorales costeros. Después de haber visto en qué nos afecta el cambio climático, es importante dejar claro que el cambio climático no se puede evitar. Podemos reducir sus efectos y adaptarnos a sus consecuencias, es decir, podemos combatirlo mediante la aplicación de medidas a pequeña y gran escala que ayudan a frenar el cambio climático. Estas acciones se conocen como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. La contaminación es un problema, consecuencia principalmente de las acciones de los seres humanos en las últimas décadas, que han tenido repercusiones graves en la integridad física del ambiente, las cuales empeoran con los años. Respiramos y consumimos sustancias tóxicas a diario, y de acuerdo con Greenpeace, nuestra sangre contiene unas 300 sustancias químicas contaminantes que no tenían nuestros abuelos. La contaminación ambiental se refiere a la presencia de agentes externos de origen tanto físico como químico o biológico que atentan contra la integridad de la naturaleza, llegando a ser nocivo para el ambiente y los seres vivos que habitan el planeta. Contaminación en 4 tipos diferentes: del agua, del aire, del suelo. Dentro de las causas de la contaminación están las que vienen de un punto específico, como son las zonas industriales o de almacenaje de desechos, pero la contaminación también es causada por actividades diarias, como el desecho desmesurado de plásticos, que contaminan y matan a muchos animales de diferentes ecosistemas, los cuales confunden los desechos con alimento. Todo esto ha terminado por afectar el ecosistema, deteriorando la calidad de vida de los seres vivos. Cambios en el ambiente y problemas de salud en los seres humanos, como enfermedades de las vías respiratorias o cardiovasculares, que a la larga pueden afectar nuestro periodo de vida. Greenpeace calcula que la contaminación atmosférica provoca 33.000 muertes prematuras al año en España. Para ayudar, podemos empezar con optimizar la movilidad en las ciudades, volverlas más sostenibles y sanas, implementando transporte público accesible y de calidad o alternativas eléctricas de medios de transporte. También podemos reducir nuestro consumo y producción de plásticos de un solo uso. Las industrias, por su parte, pueden fijar ciertos límites para su emisión de sustancias contaminantes. La sobreexplotación. La sobreexplotación es el extraer una especie de su hábitat a una cantidad mayor a la de su reproducción, como la caza y la pesca excesiva que provocan la disminución de la población de dicha especie. Esta es una de las principales razones por la que a lo largo de la historia muchas especies han ido desapareciendo o se encuentran actualmente en peligro de extinción. Julia Carabias, bióloga mexicana de la Universidad Autónoma de México, señala que existen entre 5 y 9 millones de especies animales en el planeta, y aproximadamente entre 11 y 50.000 de ellas se están extinguiendo cada. Un ejemplo es el caso de las ballenas. Existe la caza de estos animales debido a la carne y a los aceites que se pueden extraer de ellas. A lo largo de la historia, la sobrecaza de los mismos ha puesto en peligro de extinción la mayoría de las especies de ballenas. Por ejemplo, la población de la ballena azul se ha visto reducida de 220.000 individuos a solo 11.000. A su vez, la ballena jorobada se ha visto disminuida de 130.000 a 3.000. Es por esto que se requiere una regulación a nivel mundial más estricta ante la sobrepesca, la sobrecaza, así como la delimitación de áreas protegidas y reservas naturales, para disminuir la pérdida de biodiversidad que se ha estado generando en las últimas décadas. Uno de los factores más importantes en la pérdida de la flora y la fauna del planeta es la destrucción y degradación de hábitats naturales del planeta. Cuando el ser humano utiliza estos hábitats, se cambian drásticamente. Estas áreas quedan incapacitadas para la conservación de especies, ya que no proporcionan más alimento, agua o refugio. Aunque la transformación de estas zonas no suele ser completa, existe un deterioro en su composición y estructura, lo que incapacita a las especies que habitan en ellas. En estimaciones recientes se refleja una pérdida del 50% de los ecosistemas naturales en México. Hay 3 tipos principales de pérdida de hábitat: destrucción del hábitat, una excavadora empuja árboles hacia abajo, el dragado de ríos, cosechas y la tala de árboles. Estas son actividades icónicas cuando se habla de fauna terrestre como bosques, han sido fragmentados en la creación de carreteras, así como el desarrollo humano. La pérdida y fragmentación de hábitats provoca que muchas especies migratorias no puedan encontrar lugares de descanso
y alimentarse a lo largo de sus rutas. Y la degradación del hábitat, la contaminación, las especies invasoras y la interrupción de los procesos en los ecosistemas son algunos problemas que causan la degradación. La agricultura crece debido a la presión por reconstruir tierras donde se cultivan alimentos de gran demanda y calidad, también para producir biocombustibles. La contaminación afecta principalmente a la fauna de agua dulce, ya que los contaminantes como el agua residual, los residuos mineros, lluvia ácida, fertilizantes y pesticidas se concentran en ríos, lagos. Especies invasoras. La introducción de una especie ajena a un ecosistema, la cual puede llegar a causar daños ambientales, como la extinción de especies nativas. Aproximadamente el 42% de las especies en peligro padecen de tal situación a causa de las especies invasoras. Pero no solo eso, sino que también provocan daños económicos, cambiando el estilo de vida de los habitantes o daños a la salud, puesto que dependemos de un ecosistema sano para poder mantener actividades recreativas, agriculturales y comerciales. Las especies principalmente son filtradas por el ser humano, sea intencionalmente o no. Insectos, entre otros organismos pequeños, pueden llegar a ser trasladados pegados a los medios de transporte o incluso a nuestra ropa. Al igual que al querer tener distintas plantas en nuestro jardín o especies exóticas de animales como mascotas que pueden terminar siendo abandonadas cuando la persona ya no pretende cuidarlas. Un claro ejemplo es el pez león. También en orden para buscar un beneficio, como prevenir la erosión del suelo. Un ejemplo, en Islandia se plantó la flor Nootka lupin, la cual se ha esparcido y dominado sobre otras especies. Puede que en orden de reducir una plaga se introduzcan nuevas especies que después, al no tener depredador, resulta en sobrepoblación. Soluciones. Informarte de las plantas nativas para tu jardín. Quitar y reemplazar cualquiera que pueda considerarse como invasiva. Aprende a identificar las probables especies invasoras de tu área y repórtalas. No adquieras especies exóticas como mascotas, y de ser así, mejor llévalas a una reservación donde podrán saber qué hacer en lugar de que los abandones.